Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Muy bien. Excelente. Me alegra muchísimo escuchar eso. El día de hoy quisiera que meditáramos en una palabra en particular. La palabra restaurar. Restauración o restaurar. Restaurar es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. ¿Listo? Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tenía. Yo creo que todos nosotros entendemos ese concepto de la restauración. De pronto hemos visto un video en YouTube o nos ha tocado en algún momento ver cómo restauran una pintura o un mueble viejo o de pronto una casa o quizás de pronto una de esas esculturas antiguas que se han roto, que están con mucho moho, que tienen muchas cosas y uno ve cómo las restauran, hacen un proceso de limpiarlas, de quitarle todo el mugre, de ver cómo pueden encontrar la pieza que se había caído, de tratar de volverla lo mejor posible a su estado original. ¿Por qué restauramos? ¿Cuál es el objeto detrás de restaurar algo, detrás de tratar de reparar algo? Hoy en día vivimos en un mundo donde todo es desechable. Casi que todo tiene un solo uso. Y la mayoría de cosas que tenemos a veces es mucho más caro arreglarlas que comprar una cosa nueva. Así que de pronto en nuestra mente y en nuestra cultura está mucho más el concepto de se dañó, pues hay que comprar nuevamente. Pero hay cosas que uno quiere restaurar. ¿Cuándo se quiere restaurar algo? Cuando el valor del objeto que se desea restaurar es muy grande. Cuando aquello que se quiere restaurar no se puede reemplazar, cuando es irreemplazable. En lugar de comprar algo nuevo o de cambiar de objeto, nuestro anhelo es que ese objeto sea restaurado. Yo recuerdo cuando era pequeño, en mi casa había muchas porcelanas. Esas porcelanas que ustedes ya conocen, de la bailarina con el muñequito así, de el señor que está jugando cartas, de varias porcelanas habían en mi casa. Y son un peligro tener porcelanas de esas con 4 varones que juegan rudo en la casa. Y recuerdo que una de esas porcelanas estaba subiendo las escaleras del segundo piso, uno llegaba y apenas subía estaba ahí y uno la veía plenamente. No me acuerdo en ese momento exactamente qué forma era, solo recuerdo que un día, haciendo yo no sé qué, le partí la nariz. Y yo dije, no, donde mi mamá y mi papá vean esto, y yo no sé si fue con babitas o con colbón o qué, pero como que traté de pegarle la nariz. Pero esa restauración fue muy mal hecha, porque en el momento en que limpiaron el polvo de esta porcelana, la nariz se cayó fácilmente. Pero esa gran porcelana y cualquier otra porcelana cara, yo diría, no es fácil simplemente botarla y compremos otra. A veces tienen cosas, valores sentimentales. De pronto ni siquiera es que tengan un valor muy grande comercial y que uno diga, no, pues ¿cómo la voy a reemplazar? Pero hay un valor sentimental que tenemos, entonces no queremos cambiarla, no queremos hacerla de nuevo, queremos que vuelva a estar en el estado original y por eso restauramos. Ahora, ¿qué hay de aquellas cosas que son muchísimo más valiosas? Como el alma de una persona, como las relaciones entre nosotros seres humanos, como un hogar, como un matrimonio, como una iglesia. Así como las cosas en este mundo se dañan y se deterioran, las almas, los corazones, las personas, las relaciones, las iglesias se dañan, se hieren, se afectan por el pecado, por los errores, por las diferentes cosas que hacemos en este mundo, porque estamos en un mundo caído y tenemos un enemigo que está buscando constantemente robar, matar y destruir. Y constantemente encontramos a nuestro alrededor personas, relaciones y lugares que necesitan restauración. El mundo moderno hoy en día tiene un pensamiento igualmente desechable frente a las relaciones. ¿Este matrimonio no sirvió? Botémoslo y busquemos otro. ¿Esta relación no me sirve?
Tranquilo, córtela y busque otra persona que sí le aporte a su vida. Esta iglesia no me sirvió, bueno, pues voy y cambio otra. Este matrimonio no me sirve, esta relación acá, esta persona de este lado. Y constantemente en el pensamiento del mundo está esa idea desechable. Pero para el creyente es diferente. Para nosotros cristianos es diferente. Porque entendemos el valor que tienen las personas. Cada uno creado a la imagen de Dios. Entendemos el valor que tiene un matrimonio, un pacto hecho delante de Dios y el valor que tiene la familia. Entendemos el valor que tienen las relaciones entre hermanos en Cristo. Seres humanos, todos pecadores bajo la gracia de Dios, pero redimidos por la sangre de Cristo y unidos por el Espíritu Santo de Dios en un mismo cuerpo, en una misma fe, en un mismo bautizo. Y entendemos el valor tan grande que tienen. No solamente nosotros, Dios lo entiende. Dios le da un valor increíble a cada uno de nosotros. Le da un valor impresionante a nuestras vidas y a las relaciones a nuestro alrededor. Le da un valor impresionante a la iglesia misma. Y por eso el deseo de Dios no es el de desechar y comenzar de nuevo, sino el de restaurar. Restaurar. Dios obra de maneras increíbles para reparar, para renovar, para volver a poner los corazones, las vidas, las relaciones y la esperanza en el estado que antes tenía. Ese es el deseo de Dios. Y de eso se trata el libro que hemos estado estudiando, el libro de Ageo, en el cual Dios está hablando a un pueblo que se encuentra en medio de la restauración. Déjame hacer una pregunta antes de entrar a nuestro pasaje, y es: ¿necesitas restauración en tu vida? Carlos nos retaba hace 8 días y nos decía, lo reto a considerar si su relación con Dios está rota, si su relación con Dios necesita ser restaurada. Yo sé que nosotros como iglesia necesitamos restauración. Venimos de un año, en el año pasado, donde hubo dificultad, enfermedad, tuvimos circunstancias difíciles, circunstancias de pecado, circunstancias tan variadas que nos han tenido como que, ¿qué está pasando aquí en este lugar? Estoy seguro que muchas de las vidas de ustedes que están acá están pasando ahorita por circunstancias también difíciles donde necesitamos restauración del Señor. Bueno, si es así, la palabra de Dios es hoy para todos nosotros y es para nosotros, iglesia. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos todos de pie y leemos hoy lo que el Señor tiene para decirnos? Vamos a leer del libro de Ageo, del capítulo 2, versículos 1 al versículo 9. Le agradezco si me acompaña y lo leemos todos al mismo tiempo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Padre, estamos hoy aquí de pie delante de ti, con el anhelo de poder llevar esta palabra tuya, mi Señor, y que tú la hagas real a nuestros corazones. Que tú la puedas aplicar a nuestras vidas, mi buen Dios, y que tú nos regales el entendimiento, Padre Santo, y Padre Santo, la sabiduría para poder, mi buen Señor, poder verdaderamente escucharte a ti, hablarnos el día de hoy.
te pido por esta iglesia, te pido por cada persona que hoy está acá. Solo tú conoces las diferentes luchas y dificultades que cada uno está librando hoy y que esta iglesia libra, Señor. Háblanos, te lo rogamos, y muéstranos hoy tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, gracias. El libro de Ageo, como lo habíamos estado estudiando, está escrito para el pueblo de Israel que acaba de volver del exilio. Recuerde rápidamente conmigo que el exilio es ese momento donde luego de cientos de años en los cuales Dios le ha dicho al pueblo: vuélvete, 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 destruye los ídolos, vuélvete a mí. Y el pueblo ha estado en completa rebeldía. Finalmente, ¡pum!, trae el juicio severo de Dios. Babilonia destruye los muros, destruye el templo y se lleva cautivo a todo el pueblo de Jerusalén, a los nobles, a los reyes, a los príncipes, y durante 70 años este pueblo vive en Babilonia, lejano del templo, sin rey en el trono y sin absolutamente nada. Al final de 70 años, Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios que restaura, decide no deshacerse de Israel y comenzar de nuevo con un pueblo nuevo, sino que decide hacer volver a Israel otra vez a la tierra prometida. Y allí están, ese pueblo rodeado de naciones enemigas, rodeado de personas que no querían que se levantaran, en pobreza, porque llegan y dejan toda su riqueza, todas sus cosas en Babilonia y se devuelven a una ciudad que está completamente empobrecida. Las murallas destruidas, las casas hechas nada. El templo, no hay nada que ver absolutamente del templo. Quemadas muchísimas cosas por el sitio que hubo en Jerusalén durante 70 años. Ahora, si usted ha dejado de cortar el pasto de pronto, si tiene un jardín o una finca, y lo deja cortar de pronto unos par de semanas, usted sabe cómo queda. ¿Usted se imagina cómo quedaría una ciudad después de 70 años? Y a esa ciudad es a la que vuelve el pueblo de Israel. Carlitos nos hablaba de que Dios advirtió al pueblo y les dijo: hey, ¿qué pasa? Volvieron, empezaron la obra, venían con ánimo, pero luego apenas escucharon que los pueblos estaban en contra suya, se asustaron y lo dejaron a un lado. Y miren cómo les está yendo. Y les decía: consideren sus caminos, consideren el resultado de cambiar sus prioridades y de darse prioridad a ustedes mismos y dejar a Dios a un lado. Y espero que todos hayamos escuchado ese mensaje hace 8 días. Y espero que el Señor haya tocado el corazón de cada uno de nosotros para decir: es verdad, Dios debe ser mi prioridad. Y he escuchado de muchos alrededor mío que están con esa disposición y con ese deseo de decir: Dios va primero. He visto un montón de personas empezando diciendo: la Biblia en un año, ya empecé con mi plan de lectura, ¿cómo lo voy a hacer? He escuchado de otros que han dicho: no, voy a volver a tener mi tiempo con Dios y a recobrar mi cercanía con el Señor, y han estado levantándose más temprano, orando más juiciosos. He visto personas que han tomado decisiones diciendo: voy a dejar a un lado el pecado, voy a ser más radical con mis decisiones. Qué bueno por todas esas cosas hechas por el Señor, para el Señor y en el Señor. Pero hay algo que sucede en absolutamente todas las empresas que emprende el ser humano. No son solamente las espirituales, es cualquier cosa que el ser humano se propone hacer. Y es que la gran mayoría de nosotros, y yo diría que el 100% de nosotros, en algún momento nos desanimamos, tememos y muchas veces abandonamos aquello que nos habíamos propuesto. El famoso dicho de arranque de Ferrari y freno de burro se aplica para cada uno de nosotros. ¿No le ha pasado que todas estas propósitos, resoluciones, ánimo que tenemos al principio del año, de repente cuando se hace difícil, de repente cuando obtenemos un mal resultado, de repente cuando llega una circunstancia adversa, nos desinflamos, nos cansamos, nos agotamos, lo vemos demasiado difícil y decimos: no puedo, y lo dejamos a un lado. Hay algo hermoso acerca de Dios, y es que Dios no desconoce la naturaleza humana. El primer mensaje es dado al pueblo de Israel en el mes sexto. El pueblo responde, y un mes después Dios reconoce que el pueblo se iba a cansar, que iba a temer, que iba a desanimar, y les dice lo siguiente. El día 21 del mes séptimo, esto es casi un mes
después de que ellos comenzaron a trabajar. Se vuelve a referir el Señor nuevamente a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. Se refiere en todas las áreas de la vida del pueblo, en la parte del gobierno, en la parte de la cercanía al Señor y en todo lo demás. Y les dice lo siguiente: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? ¿Y usted se imagina esa situación? Porque si alguno de ustedes ha leído un poco atrás en el Antiguo Testamento, ya he leído cómo se describe el templo de Salomón. El templo de Salomón era algo increíblemente glorioso. Fue un edificio construido en la época de mayor prosperidad y riqueza que jamás haya tenido el pueblo de Israel. Había oro por todos lados, plata adornando cada una de las cosas. Era de dimensiones exorbitantes, era absolutamente bello y hermoso. Se había contratado la mejor madera, los mejores artesanos, y todo ese templo era el templo de Salomón. Ese fue el templo que fue destruido por Babilonia. Y de repente aquí está el pueblo empezando a reconstruir. Pero no piense que tenían mucho dinero, porque recuerde, estos son algunos miles que han dejado todo en Babilonia y han vuelto. No tienen recursos del rey de Babilonia, al contrario, hay un edicto en contra de ellos para que reconstruyan. Así que aquí están. No hay dinero, no hay buenos planos, no se puede ir a los mejores artesanos y están empezando a construir. Y miran hacia atrás y dicen: pero ¿cómo era antes? Y miren lo que tenemos ahora. Una de las primeras cosas que desanima a cualquier persona en la cual Dios desea hacer una obra de restauración es mirar hacia atrás y pensar en lo que antes era. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Y piénsalo de pronto en tu relación con Dios, en que empiezas a orar, de pronto tuviste un tiempo de lectura, cerraste la palabra y bueno, fue un buen tiempo, pero miras hacia atrás y dices: pero no es como era antes. Pero es que antes podía pasar horas en la palabra. Pero es que antes de verdad sentía la presencia del Señor. Pero es que antes sentía que Dios me hablaba directamente. Y miramos hacia atrás y miramos lo que tenemos ahora y nos desanimamos. Desanimarse es eso, desanimarse es perder el ímpetu, perder las ganas, perder la fuerza, perder aquel ánimo con el cual nos encontramos haciendo las cosas y queremos dejarlas a un lado. Y creo que eso nos pasa a todos los seres humanos. Cada vez que usted quiera restaurar una relación, sea cual sea la relación, sea una relación matrimonial, una relación de amigos, una relación familiar, usted va a empezar a restaurar. Y los primeros meses, los primeros días, incluso quizás los primeros años, usted ve esa relación y usted dice: no es como era antes. No es como era antes. Y esa es una de las principales armas que tiene el enemigo para hacernos dejarlo atrás, para hacernos renunciar, para hacernos decir: ya no más, no quiero seguir, no quiero continuar. ¿Pero por qué? Porque es que no es como era antes. Es que no era como, antes era glorioso y ahora no se ve igual. Además de eso, tememos. El temor es otra de esas cosas que nos hace pensar que no podemos seguir adelante. Nos da miedo el resultado, nos da miedo la circunstancia, nos da miedo lo que podría pasar. Nos llenamos de tantos temores. El ser humano tiene temores en todos los sentidos. Nos da miedo qué pasará si decimos esto, qué pasará si confesamos, qué pasará si nos enfrentamos a esto. Tantos temores que tenemos. Y Dios dice: no teman, no teman. El pueblo de Israel estaba lleno de temores. Imagínense, ellos habían empezado a reconstruir y los enemigos mandaron una carta al rey Darío. Y el rey Darío dijo: paren por completo ya todo. No pueden reconstruir ese templo, y el que reconstruya el templo recibirá una pena terriblemente grande. Así que por eso pararon. Durante 14 años habían parado. Y el mensaje de Dios llega. Y cuando el mensaje de Dios llega para reconstruir, el edicto no ha cambiado. Las circunstancias no han cambiado. La dificultad no ha cambiado. No sé por qué a veces nosotros pensamos
que Dios tiene que cambiar nuestras circunstancias antes de que tomemos decisiones para Él. Cuando muchas veces Dios primero quiere que tomemos decisiones en fe y en esperanza de lo que Él puede hacer en nosotros a través de Cristo, antes de cambiar nuestras situaciones y nuestras dificultades. Y eso fue lo que le pidió al pueblo de Dios. Les dijo: levántense, construyan, edifiquen. Dios, pero ¿y el edicto del rey? Dios, pero ¿y de dónde sacamos la plata? Dios, pero ya no tenemos acceso a los árboles del rey, no tenemos acceso a los recursos que antes teníamos. Y hubieran podido pensar 1,000,000 de cosas y ponerse 1,000,000 de excusas, pero Dios les había dicho: levántense, consideren sus caminos, vuelvan a ponerme como prioridad. Dios conoce nuestro temor y desánimo. Dios sabe que nosotros presentamos un montón de excusas. No tengo esto, Dios. No tengo este dinero. No tengo este tiempo. No tengo esto otro. Y nos evitamos y dejamos de construir aquello que Dios desea hacer. Ponemos a un lado la restauración de lo que Dios quiere restaurar. Pero ¿saben qué es hermoso? Que por lo que Dios es y lo que Dios promete, tú y yo nos podemos esforzar, trabajar y dejar a un lado el temor. Fíjate en lo que le dice el pueblo, Dios al pueblo. Le dice: pero ahora. Me encantan estas palabras pequeñas. Me encantan, porque Dios sabe y lo conoce. Él dice: ¿quién de ustedes ha visto? Este templo era glorioso, ahora no es nada. Pero ahora. Y 3 veces les dice: esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué. Esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra. Es esforzarse, es cobren fuerza, cobren ánimo, levántense nuevamente. Dejen a un lado las excusas, dejen a un lado las interrupciones, dejen a un lado lo que están diciendo que no y esfuércense. Esto va a requerir trabajo. Esto va a requerir esfuerzo, esto va a requerir disciplina de parte de ustedes, esto va a requerir sacrificio de parte de ustedes. Esfuércense. Y si ahí se quedara el mensaje, pues ¿cómo sería Dios diferente entonces a cualquier orador o a cualquier persona que simplemente le puede decir a uno: ánimo, tú puedes, porque en ti está el poder hacerlo? El mensaje sería completamente vano y vacío. ¿De dónde sacaríamos nosotros nuestras fuerzas? Porque Él dice: esfuércense y trabajen. Pero en medio de eso hay otra palabra hermosa, pequeña, pero increíblemente gloriosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las fuerzas de aquellos que se encuentran desanimados? ¿De dónde viene el deseo de trabajar de aquel que está en medio de la destrucción? ¿De dónde viene el ánimo de hacer algo cuando yo no veo que tengo recursos en mis propias fuerzas? Yo digo: yo no puedo, yo no tengo el dinero, yo no tengo el ánimo, Señor, yo no tengo el dominio propio, yo no tengo la habilidad de perdonar, yo no tengo tantas cosas en mi vida. Y tú me estás diciendo: esfuérzate y trabaja. ¿Cómo? Y Dios dice: porque yo estoy con ustedes. Y quizás sea una frase que pareciera no ser muy grande. Quizás sea una frase que pareciera decir como que bueno, ¿y qué? Pero esta frase lo es todo. Lo es todo. Dios está con nosotros. Romanos nos recuerda: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos nos recuerda que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo nos dará juntamente con Él también todas las cosas? Esa no es parte de la prédica, para que no crean. Dios está con nosotros. Y piénselo por un segundo en lo que eso significa. Si esto no es algo que usted le estremece, si esa frase no es algo que usted diga: uy, claro, está bien, tengo ánimo, ya, está bien, hágale,
hagámosle. El problema no es la dificultad o el tamaño de la dificultad. No, usted puede decir, sí, Dios está conmigo, pero es que tú no sabes el problema que yo tengo. Tú no sabes lo difícil que es perdonar. Tú no sabes lo difícil que es restaurar mi relación. Tú no sabes lo difícil que es dejar a un lado ese pecado. Y tú me puedes decir muchas de esas cosas en este momento. Pero si eso está en tu mente, aún después de escuchar la frase, yo estoy con ustedes, el problema no es la dimensión de tus dificultades. El problema es el tamaño del Dios que tienes en tu mente y en tu corazón. Tu Dios es demasiado pequeño frente a las circunstancias que tú tienes. Porque la manera que tenemos nosotros de cobrar ánimo frente a cualquier circunstancia es recordar la dimensión, el tamaño, la grandeza, el poder de nuestro Dios. Y la promesa que tiene ese Dios de decirnos, yo estoy contigo. El Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que entregó a su Hijo por nosotros, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que nos sana en nuestras almas, aquel que pudo reconciliar al mundo pecador con el Dios completamente santo, aquel a quien le pertenecen todo el oro y toda la plata. A Él, a ese Dios es el que nosotros miramos, y cuando lo vemos a Él y vemos su grandeza y vemos su poder y vemos sus recursos en la cruz de Cristo Jesús, entonces miramos nuestros problemas y tienen una dimensión diferente. Frente a Él son chiquitos, frente a nosotros son enormes, pero frente a Dios son completamente diminutos. Así que el Señor les recuerda a Zorobabel, a Josué, al pueblo, a la iglesia del aposento alto a sus pies: levántense, trabajen, esfuércense, cobren ánimo. Pero no porque ustedes puedan hacerlo, no porque ustedes son unos chachos, no porque ustedes son lo mejor, no porque ustedes son excelentes, no, porque yo estoy con ustedes. Dios no nos ha abandonado. Si hay una máxima que es cierta todos los días de nuestras vidas y que debo recordarle a mi alma una y otra vez, es la que en Timoteo Pablo dice: a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. No importa cuántas veces en este momento hayas fallado, cuán grande sea aquella dificultad que te ha mantenido lejos del Señor. No sé cuál fue la distracción que tuviste el año pasado que te ha evitado intimar con Dios, que te ha evitado poner a Dios en el primer lugar, que ha evitado que la casa de Dios se reconstruya fielmente. Pero sí sé que ninguno de esos errores, que ninguna de esas fallas tuyas, que ninguna de esas equivocaciones, que ninguno de ese pecado es más grande que el perdón que tú y yo tenemos en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. Y todas ellas son perdonadas. Y como lo dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino que para limpiarnos de toda maldad, para darnos un comienzo nuevo con Él, para darnos acceso delante del Padre. Entonces, cuando usted lee esto, sí, aquí hay un componente nuestro, aquí hay un componente del ser humano, aquí hay una parte nuestra. Esfuérzate, 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 esfuérzate y trabaja. Okay, esto no se trata tampoco de que, bueno, Dios está conmigo, entonces yo me quedo acá sentado, cruzo los brazos y Dios va a restaurar. ¿Y cuándo Dios? No, acá hay un componente donde Dios dice: ustedes tienen que levantar esa piedra, ir y ponerla. Ustedes tienen que cortar ese árbol y ponerlo ahí y ajustarlo. Esfuércense y trabajen, pero confíen no en el resultado que van a obtener por sus obras, sino en el resultado que yo voy a dar por mi gloria y mi grandeza.
Confíen no en la obra de sus manos y no en las rocas que ustedes están colocando, sino en la presencia que yo prometo tener con ustedes. Así que, hermanos, al restaurar relaciones, nuestra relación con Dios, al restaurar nuestra intimidad con Él, al restaurar y levantar esta congregación, un llamado de parte del Señor es, primero que todo, a renovar nuestra fe en Él, a renovar nuestra confianza en Él, a renovar nuestra imagen de la grandeza de Dios, pero además de eso es a esforzarnos, a no perder el ánimo, a cobrar fuerzas, a no decir, es que no tengo ganas, es que mira lo difícil que es, mira lo complejo que es esta persona, esta dificultad, este error que se cometió. Y si nosotros seguimos mirando los errores, si seguimos mirando las circunstancias, si seguimos mirando la falta de recursos que podamos tener, nunca vamos a restaurar lo que Dios quiere que Dios restaure. Mira la pereza que tengo en mi corazón, mira la falta de disciplina que tengo. No, Dios nos dice, esfuércense, trabajen. ¿Es necesario el pararse temprano más en la mañana? Claro que sí, es necesario, si no, no vas a tener el tiempo para pasar con Dios. Es necesario tomar decisiones radicales y dejar a un lado el pecado. Es necesario confesar y hablar con otras personas y buscar la restauración y buscar el ánimo con otros. Es necesario como iglesia levantarnos, arrodillarnos delante de Él, buscar más el rostro del Señor. Pero la promesa de Dios no es: y por todo ese esfuerzo que ustedes hagan, yo los voy a levantar, yo los voy a restaurar. Esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es: ustedes hagan su parte, que así sea así de pequeña a los ojos de este problema tan grande, yo me encargo del resto. Pero quiero ver que ustedes pongan su parte. Y les dice lo siguiente: yo estaré con ustedes, fíjense en esto, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Y me encanta esta última frase del Señor: no teman, no teman. El temor es uno de los peores enemigos que puede tener el creyente. Dios desea que no vivamos en temor. Y si no me cree, algún día o de pronto en esta lectura de la Biblia por el año, trate de ir señalando todas las veces en que aparece esta palabra: no teman. Dios la repite cientos de veces: no teman, no tengan miedo. Cuando tenemos miedo, buscamos la ayuda humana en lugar de la ayuda de Dios. Cuando tenemos miedo, cometemos errores y dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos porque tenemos miedo a las cosas que puedan suceder. Cuando tenemos miedo, terminamos alejándonos de las personas en lugar de buscar estar más cerca de ellos. El temor es uno de los peores enemigos y de los peores consejeros que puede tener el ser humano. Si algún día usted se encuentra en una circunstancia difícil y está pensando en tomar una decisión, pregúntese si esa decisión nace del temor. Porque si nace del temor, seguramente sea una mala decisión. No teman, levántense, esfuercen. ¿Y por qué? Porque al final del día, Dios es quien pelea, Dios es quien provee y Dios es quien restaura. El versículo 6 dice: porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las tierras, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Ahora, si usted no lo ha notado todavía, y espero que ya lo haya notado, hay una frase que se ha repetido y se repite 9 veces en estos 9 versículos. ¿Ya la vio? ¿Cuál es? El Señor de los ejércitos. Aquí es el nombre de Dios, Yahweh Tsabaoth. Y esa palabra y ese título de Dios está repetido 9 veces en 9 versículos. Yo creo que Dios tenía algo que recordarles a ellos. Fíjese cómo está en todo lugar. Es, primero que todo, siempre que ven esa palabra Señor en Ageo, es Yahweh, el nombre del pacto de Dios con Israel.
El nombre que les recuerda que ellos son un pueblo redimido por la gracia de Dios ante ellos en Egipto y salvados para Él y separados para Él. Y ahí están, una y otra vez. Esfuércense, esfuércense, declara el Señor. Trabajen y declara el Señor de los ejércitos. Yo estoy con ustedes y no teman. Así dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué Dios les está recordando una y otra y otra y otra y otra vez? Yo soy Yahweh Sabaoth, yo soy el Dios de los ejércitos. Porque ¿cuál era el temor más grande que tenían los israelitas en ese momento? Los pueblos, las invasiones, el rey que estaba en contra de ellos. Ellos no tenían ejército, no tenían rey, no tenían manera alguna de defenderse, no tenían murallas, no tenían nada. Y entonces Dios les recuerda, recuerden quién soy yo. Recuerden quién soy yo. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es aquello que se ha destruido y que de pronto Dios está restaurando en tu vida? Si es nuestra relación personal con Dios, ¿quién es Dios? Recuerden quién es Cristo. Pasamos un año entero hablando de Jesús y de quién es Él. Si nos cuesta trabajo esta relación con Dios, Jesús es el sumo sacerdote que paga por nuestros pecados, que lo levanta el sacrificio delante de Dios. Es el sacrificio mismo que nos limpia y es aquel que abre camino vivo hasta el lugar santísimo delante tuyo. Cuando pensamos en la restauración entre relaciones, ¿quién es Dios? Dios es el Dios de toda consolación. Dios es el Dios restaurador, aquel que restauró la relación de Dios con nosotros por medio de Cristo Jesús. Ese es Dios. ¿Quién es Dios? Es el Dios que sostiene, es el Dios que es el dueño del oro y de la plata, es el buen pastor que cuida de nuestras almas. Hermanos, yo estoy cansado de ver a Dios a través del filtro de mis circunstancias. De que si todo está bien, Dios es bueno y es grande. Pero si algo está pasando difícil, si hay un problema, si hay una dificultad, si hay una escasez, si hay algún error, entonces ver a Dios y decir, uy Dios, pero ¿qué estás haciendo? Dios, pero esto no es tan bueno. Dios, pero ¿dónde está lo que tú habías prometido? Y mi perspectiva de Dios está siendo filtrada por las circunstancias que yo estoy viviendo. No, es que no tengo ánimo de acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que estoy pasando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, está ocurriendo esto en mi vida. No tengo ánimo, no tengo deseo de acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo las circunstancias y estoy viendo a Dios a través de ellas. Pero hoy es el día, hoy es la hora de que tú y yo como pueblo de Dios tengamos una decisión diferente frente a nuestra vida, que seamos un pueblo de fe, que seamos un pueblo que cree en el Señor, que no duda de su carácter, que no duda de sus promesas, que no duda de lo que Él puede hacer y que empieza a leer las circunstancias a través de quién es Dios. Y entonces, porque Él es, yo veo esa circunstancia y digo, es grande, pero no importa, Dios está conmigo, voy adelante. Es difícil, pero Dios es mi proveedor, confío en todo momento. Es imposible, pero yo tengo un Dios que hace lo imposible y sigo adelante. Dios pelea, provee y restaura. Viene lo que le dice al pueblo de Israel una vez más, le dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Eso es una frase que es común en los libros proféticos, que simplemente dice como que yo voy a coger las estructuras que ustedes conocen y las voy a poner patas arriba. Lo que ustedes temen y ese rey y esos ejércitos los haré temblar y los haré destruir. Y de tal manera será que las naciones vendrán y traerán tesoros delante de ustedes. Y yo llenaré de gloria esta casa. Entonces, ¿quién se iba a encargar de traer la provisión al templo de Dios? Dios. ¿Quién se iba a encargar de los ejércitos que los estaban rodeando a ellos? Dios. ¿Quién se iba a encargar de cambiar la mente del emperador en ese momento para que ellos pudieran seguir trabajando? Dios. ¿Y qué era lo único que ellos tenían que hacer? Coger una piedra y llevarla a otro lado. Poner una viga de madera y asegurarse que no se cayera. Frente a todo lo que ustedes ven que Dios iba a hacer,
¿Qué es esto pequeño que ellos tienen que hacer? No es absolutamente nada. No es absolutamente nada. Hermanos, a veces lo único que nosotros tenemos que hacer es ir y compartir en la persona. Pero no, tan duro que es, pero no, los pensamientos que tiene, pero no, quién sabe con qué preguntas me salga. Y lo único que Dios dice es como que usted vaya y dígale quién soy yo. ¿Y quién es el que se encarga de convencer de justicia, juicio y pecado? Dios. ¿Y quién es el que se encarga de traer circunstancias a la vida de esa persona que quebranten su corazón y abran sus ojos para Dios? Dios. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Proclamar, decir. Tantas cosas en la vida con Dios funcionan de esa manera. Dios pelea por nosotros. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Declara el Señor de los ejércitos. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que Dios va mucho más allá. Usted y yo tenemos una imaginación muy pequeña frente a lo que es la restauración. Y tenemos ideas muy cortas de lo que significa restaurar. Pensamos de pronto en la restauración de esta iglesia y decimos, uy, sí, Dios tiene que restaurar para que volvamos a tener 2 cultos y se llenen los 2 cultos. Y Dios dice, es que yo quiero algo más que eso. Estoy pensando en algo más profundo. Estoy pensando en corazones, en vidas integradas, en santidad dentro de la iglesia. Estoy pensando en el cambio en el corazón y en la mente de las personas y no en el número de sillas que se encuentren llenas en este momento. Pensamos en una relación matrimonial y decimos, ay sí, para que podamos volver a amarnos como el día en que dijimos acepto. Y Dios dice, no, yo estoy pensando más allá de eso. Quiero enseñarte a amar de una manera más sacrificial, más profunda, más real, de cuando pensaste que estabas enamorado de tu esposa el día en que estuviste ahí frente al altar. Quiero ayudarte a restaurar una confianza y una intimidad que ni siquiera pensaba que podías tener en una relación con esta persona. En Ageo 2:9 Dios les dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Dice quién? El Señor de los ejércitos. Y me encanta esta última frase. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. El sello de la restauración es la paz del Señor. Es ese shalom del Señor. El shalom de Dios en el Antiguo Testamento significa muchísimo más que la escasez de problemas. Usted piensa en paz y usted dice, paz, ¿qué es? Que no hay guerra. O sea, que no hay conflicto, que no hay gente peleando, eso es paz. Paz, es silencio, es tranquilidad, eso es paz. Pero cuando leemos la paz en el Antiguo Testamento, lo que shalom significa es una llenura, es estar completo, es tener el propósito de Dios completo en nuestras vidas. Es un estado en el cual nada hace falta. Ese es el shalom de Dios. Y miren, ¿dónde dice Dios que va a haber shalom? ¿Dónde dice Dios que va a haber paz? ¿Va a haber en Babilonia? ¿O va a haber en las casas de ellos? ¿Dónde dice que va a haber Dios? En este lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar que necesita restauración. El lugar que está quebrantado en este momento. El lugar que está roto. El lugar que no tiene ni siquiera semejanza de lo que era antes. Pero en ese lugar Dios promete traer paz. Volver a hacer las cosas tan completas, tan perfectas, que haya una verdadera paz, un shalom. Y me encanta esta frase, es mi versículo favorito del libro de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque volviendo al tema de restaurar, me habla de cómo es el carácter de Dios. Que cuando Dios restaura, no simplemente vuelve al estado original. Cuando Dios restaura, lo hace mucho mejor de como era antes. Regáleme unos breves minutos y recuerde conmigo la historia de la humanidad. No me va a demorar 6,000 años, tranquilos. Pero en el principio, Dios crea las cosas. Y cuando Dios crea todo, Dios ve que es bueno. Pero luego el hombre peca. Y cuando peca, todo se rompe, se daña. El pecado entra a este mundo y estropea absolutamente todo. El hombre culpa a la mujer. Los dos sienten vergüenza y se tapan. La tierra es enemiga de Adán. Adán va a trabajar y no va a recibir el 100% de su trabajo. El deseo de la mujer va a ser con el marido. El del marido va a ser en contra de la mujer.
Los primeros hermanos se matan, mata un hermano al otro. Luego esto viene, la primera persona que empieza a tener dos esposas. Viene el asesinato, corrupción, maldad. Y el mundo se encuentra en ruinas. En ruinas. ¿No me cree que el mundo está en ruinas? Prenda el noticiero 10 minutos y avíseme cuando esté llorando. Está en ruinas, está destruido. Pero ¿cuál es la labor de Dios? Dios es un Dios que no dice simplemente no más, sino que desde el primer día en que se quebró absolutamente todo, cuando el jarrón se rompió, cuando la porcelana se quebrantó, en ese momento Dios prometió que algún día vendría aquel cuya simiente estaría siendo enemiga de la serpiente y que pisaría su cabeza. Y la historia de la Biblia es una historia de restauración. Es una historia del Dios que provee la gracia, que provee el perdón, que provee el sacrificio, que provee la historia, que provee todos los medios para construir la mayor restauración que ha existido en el universo. Restaurar a la raza humana, hecha enemiga de Dios, hecha en contra la una de la otra, y entonces trabajar para poder en un punto traer la cruz de Cristo, el sacrificio del Señor, y en ese momento reconciliar al mundo consigo. Y aquí estamos en ese periodo de reconciliación, de restauración, donde todavía miramos hacia atrás y decimos: Señor, pero hay todavía tanta maldad. Señor, pero todavía hay tantos matrimonios rotos. Señor, pero todavía mi corazón está tan lejos de ti. Pero Dios está orando por la gracia de la cruz, por lo que Él ha hecho. Y acabamos de cantar una hermosa canción, la promesa de que Cristo, ¿qué? Volverá. Y cuando Cristo vuelva, dice la palabra que llegará ese momento donde no habrá más lágrima, no habrá más muerte, no habrá más dolor, donde estaremos restaurados como humanidad a tal punto que dice la Biblia que no necesitaremos ni luna ni sol, porque la gloria de Dios habitará en medio nuestro y Dios morará en medio de su pueblo. Dígame si esa imagen de no muerte, no dolor, de Dios morando ahí en medio, no es infinitamente mejor que la imagen del jardín del Edén. Infinitamente mejor. La restauración de Dios mejor que el inicio. Iglesia, el día de hoy yo quiero darles ánimo, porque eso es lo que Dios quería hacer en este pasaje. El capítulo 1 es un capítulo de corrección y de despertarse, una cachetada, por así decirlo. Este capítulo 2 es un mensaje de: hey, Dios puede, Dios hace, Dios promete. Así que ánimo, esfuércense, no teman, confíen en el Señor. Tengo la profunda convicción de que Dios viene haciendo una obra muy profunda en medio de esta congregación. Después del tiempo difícil que tuvimos el año pasado, Dios viene levantando. El grupo de alabanza es uno del grupo que he estado con él muy cerca en esos últimos meses, y he visto como Dios lo primero que hizo fue quebrar por completo. Aquello que de pronto todos nosotros pensábamos: no, esto es lo mejor, de un momento a otro Dios dijo: pérese, y quebró absolutamente. Nos ha llevado a buscar el rostro del Señor, nos ha llevado a implorar de su presencia, nos ha llevado a decirle que nos limpie, que nos permita verle a Él. Y mi convicción es que Dios está restaurando. Pero en este proceso en que estamos, tanto la alabanza como la iglesia en general, vamos a ver momentos en que son difíciles, iglesia. Vamos a ver momentos en que puede haber desánimo, iglesia. Una persona que de pronto tenga una mala reacción, una circunstancia difícil que quebrante nuestra alma, un momento donde veamos que no hay recursos para lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. No desanimemos, no dejemos de trabajar, no dejemos de esforzarnos. No porque seamos una gran iglesia, no porque seamos grandes personas, no porque seamos muy buenos siervos, sino porque tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros, que ha dicho que Él establecería su iglesia sobre la roca firme que es Cristo, y que ni siquiera las puertas del Hades podrían en contra de ella. Tú tienes un propósito este año de acercarte a Dios, de restaurar tu intimidad con Él,
de volver a beber de la presencia de Dios y llenarte del gozo y la gloria de Dios todos los días de tu vida, no desanimes. No desanimes. Habrá un día en que vas a sentir que no quieres pararte, que no quieres orar, que nada. Habrá un día en que pasó algo en el trabajo o casi te despiden o te despidieron. No desanimes. Tu convicción de reconstruir la relación con Dios no viene de tu trabajo, no viene de tus relaciones, no viene de las circunstancias, viene de Dios. Así que, iglesia, ánimo. Confiemos, creamos, esforcémonos y trabajemos. Padre, gracias por este tiempo en el cual tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por el libro de Ageo, porque de verdad, mi buen Señor, que nos animas, mi buen Señor, por medio de estas palabras, mi buen Dios. Cuánto anhelamos ver tu obra en medio nuestro y cuánto anhelamos ser parte de la obra que tú quieres hacer, mi buen Señor. No queremos hacernos a un lado como espectadores, esperando a ver si tú levantas para unirnos a la obra. No, Señor, queremos unirnos desde ya, creyendo en ti, mirándote a ti, confiando en ti, mi buen Señor, y ser parte de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, míranos, mira los corazones que hoy anhelan una mejor relación contigo. Mira los corazones que hoy tienen sed de ti, mi buen Señor, y que desean una cercanía y una intimidad, mi buen Señor, como quizás nunca antes la hemos disfrutado, mi buen Rey. Padre, danos la fuerza, danos ese ánimo, mi buen Señor Jesús, para no rendirnos, para buscar tu rostro y buscarlo, como dice Jeremías, de todo corazón y no a medias, no por un tiempo, no por un instante, no por una semana o un mes, mi buen Señor, sino que este sea una temporada de nuestras vidas, mi buen Dios, donde no nos cansemos de buscar la gracia de Cristo en nuestras vidas, donde no nos cansemos de ir a la cruz del Calvario, donde no nos cansemos, mi buen Señor, de ver tu gracia y tu perdón y de beber ricamente de tu misericordia, mi buen Rey. Por favor, mi buen Señor, levántanos. Levanta en medio nuestro y reconstruye toda relación, toda amistad, todo matrimonio, toda hermandad y toda relación contigo que se encuentre rota. Restaura esta iglesia y levántala, Señor, te lo pedimos. Confiamos en quién eres, confiamos en lo que has prometido. En el nombre de Jesús, amén.